desde Mendoza a Buenos Aires en este microprograma Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con el doctor Norberto Tavos Nazca, licenciado en Criminología. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, contento de estar nuevamente con ustedes y muchos temas para dialogar. Veremos cuál de ellos, con cuál de ellos elegimos para hoy. Por supuesto, ya los tenemos elegidos. Vamos primeramente a la primera pregunta que le vamos a hacer. ¿Qué significa detener por reiterancia, doctor? Bueno, primero como información de contexto, es decir, qué es lo que se está discutiendo, es Sí. que hace mucho tiempo, creo yo, hay una demanda importante de un sector de la sociedad, yo diría de un sector importante de la sociedad, para que no exista lo que algunos llaman la puerta giratoria, es Ujú. decir, que aquellas personas que cometen delito recuperen la libertad rápidamente. ¿Por qué recuperan la libertad rápidamente? Algunos de ellos, porque, digamos, entre paréntesis, mucha puerta giratoria no hay porque tenemos una tasa de encierro muy grande, tenemos 120.000 presos y más de la mitad son inocentes, es decir, todavía no tienen un juicio. Pero volviendo al tema de la reiterancia, eh, los delitos por los cuales se produce una mayor cantidad de detenciones son los pequeños delitos contra la propiedad, es decir, el pequeño robo, hurto, es decir, el arrebato, eh, alguna entradera, es decir, son aquellos pequeños delitos contra la propiedad donde no hay ni lesiones muy importantes en las víctimas, ni por supuesto homicidios. Esos no recuperan la libertad, pero la masa es de estos, como decía antes, pequeños delitos contra la propiedad. Y para, para que no puedan recuperar la libertad rápidamente, tiene que existir algún antecedente penal. Un antecedente penal no es una detención, es una sentencia condenatoria que se haya producido en los últimos años, y eso es una de las razones por las cuales impediría la recuperación de la libertad en este tipo de delitos. Bueno, la mayoría de los casos recuperan nuevamente la libertad y vuelven a delinquir rápidamente porque esas sentencias no ocurren. Lo que ocurre es una gran cantidad de detenciones, pero la detención no equivale a que haya una sentencia por lo cual lo haya condenado por ese delito. Así que esta es más o menos la situación. Entonces, ¿qué se pretende con la reiterancia? La reiterancia, que no es reincidencia, porque reincidencia es una condena previa, para decirlo rápidamente, significa la residencia más fundamentos y más desarrollo que sentencia previa. Pero lo cierto es que la reiterancia trata de impedir, si se llega a sancionar, que estas personas que no tienen sentencia previa, el solo hecho de tener detenciones previas la equipara de alguna manera a la sentencia. Es decir, fue detenido 3 o 4 veces, para dar un ejemplo, y en todas recuperó la libertad porque no tenía sentencia, esta ley impide que vuelva a recuperar la libertad. Eh, Esto no se puede hacer, en mi opinión, con esta constitución que tiene lo que conocemos como el principio de inocencia. Nadie es culpable hasta que no tenga una sentencia condenatoria y contra ella no se puede interponer ningún recurso. De esto hemos hablado el jueves pasado y otros jueves anteriores. Sí, sí. Eh, y acá la cuestión, digamos, esencial, a mi modo de ver, son dos. La primera, que si se llega a sancionar esta ley y comienzan a privar de libertad a personas sin antecedentes, antes que se los condene por delitos leves, digamos que sí son
como insisto, muy preocupantes para la sociedad. eh, lo que se consagraría, en lugar de ser un Estado de derecho, un Estado democrático, constitucional, sería un Estado policial. Es decir, si no tenemos una sentencia previa, se le impide salir por los datos que brinda la policía al Poder Judicial. Esos son los datos, los testigos que recogen, en fin, todas las medidas que se tomen, que son revisadas por el Poder Judicial, pero habría que, entre comillas, confiar en ellos. Bueno, los antecedentes de los estados policiales no son buenos, porque la Fuerza de Seguridad, la policía que detiene a las personas, pertenecen al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. Así que estaríamos encerrando a inocentes por decisión del Poder Ejecutivo y de la policía, donde quedaría agredida también la división de poderes, o sea, se le impediría actuar al Poder Judicial eh, y ello significaría que estaríamos acercándonos más no solo a un Estado policial, sino a un Estado monárquico, donde el presidente, no el presidente de Milei en particular, sino cualquier presidente, podría tener esas facultades de detener a personas inocentes sin sentencia y sin antecedentes. Y finalmente, como para terminar con el análisis de este Pregunta. intento de sancionar la ley, es que los resultados sobre este tipo de actitudes, de tener presos a inocentes o de aumentar las penas o de restringir la libertad durante la investigación o un proceso penal, son calamitosos, ¿no? Lo primero que habría que preguntarse, entre muchas decenas de preguntas, sería, en primer lugar, ¿dónde se los va a encerrar? Porque ya no hay lugar, ya no hay lugar en las cárceles y tampoco hay lugar en las comisarías. De esto también ya hemos hablado. Y en segundo lugar, que este tipo la experiencia indica, y todos los estudios de las Naciones Unidas y, bueno, de los que nos dedicamos a estas investigaciones sobre la seguridad y el delito, todo indica que durante los procesos donde los sectores más desposeídos tienen un mejor nivel de vida y mayor acceso a las necesidades básicas como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y un salario digno, estos pequeños delitos bajan, no es que desaparecen, sino que bajan. Esto ha pasado en este país en los estudios que se han hecho en los últimos 100 años. Siempre ha sido así. Cuando la situación económica se deterioró, estos delitos aumentan y otros, como por ejemplo la violencia o delitos ya con violencia, con algún daño en las personas, y cuando las condiciones socioeconómicas mejoran, este tipo de delitos baja. Así que la conclusión sería, no es por ahí. No es por ahí que estos delitos van a bajar. ¿Es necesario subir pena por denuncias falsas de algunos delitos, doctor? Bueno, esta es una pregunta que está relacionada con las declaraciones que hizo ayer en el Senado el ministro de Sí. Justicia. El ministro de Justicia, entre otros temas que fue a tocar con los senadores, fue a defender un proyecto de ley donde estaría presentando una... la verdad que no sé de qué manera va a entrar, conozco el contenido porque lo escuché al ministro, si va a entrar por la reforma de algún artículo ya del Código Penal como un agravante o va a entrar por un delito nuevo, digamos, ¿no? Y la verdad que la idea, desde el punto de vista técnico jurídico, la idea del ministro de Justicia no es adecuada y es bastante habitual, que es aumentar las penas a delitos ya existentes, porque el delito de falsa denuncia ya existe. Cualquier persona que denuncia a otro falsamente de cometer un delito, bueno, después puede ser sancionado con pena de prisión. Así que no es que no existe. Lo que no existe es un agravante o, como decía antes, un delito independiente de que haya una pena para aquellas personas que mienten en delitos contra la violencia de género
o contra el abuso infantil. Eh, digamos, no se va a modificar las denuncias falsas sobre violencia de género existentes porque se le aumente la pena para la violencia de género o el abuso infantil. Eso no se va a modificar porque lo que hay que trabajar es en el Poder Judicial, que el Poder Judicial detecte e investigue como corresponde, que ya lo hace, no sé si, no diría que todos, pero que sea muy celoso de permitir que todas las partes, en este caso los imputados, puedan ejercer libremente el derecho de defensa y puedan incorporar todas las pruebas para la investigación y en el propio juicio, que no siempre se hace. Eh, entonces, yo creo que el camino es por ahí, es por trabajar más en este tipo de temas, en los debates en la sociedad, en el propio Poder Judicial, en los que leemos, opinamos y analizamos esto hace muchos años, hacer mucho debate por allí, porque el aumento de pena no resuelve que baje ningún delito y puede ser leído como un amedrentamiento o una amenaza para aquellos menores víctimas reales, digamos, de abuso infantil o aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género, se sientan, digamos, amedrentadas o con temor, o que lean esto como una amenaza que se las va a encerrar por hacer la denuncia, ¿no? Es cierto que es para la denuncia falsa, pero este tipo de mensajes no sabemos cómo pueden ser leídas en aquellos sectores tan vulnerables de la sociedad, que son las mujeres en la violencia de género y los menores en el abuso sexual infantil. Así que, pero este es la letra chica. El elemento fundamental de análisis es, como decíamos en la pregunta anterior, el histórico fracaso del aumento de penas en los delitos. Un ejemplo de eso, ya como para terminar, y vinculado con la violencia de género, desde que Sí, se aumentó la pena en el femicidio, que es la muerte de una mujer por el hecho de serlo, en el marco de un contexto de violencia de género intrafamiliar, de ninguna manera bajó las víctimas de las muertes por las mujeres en contexto de género. No, de ninguna manera este aumento de pena logró bajarlo porque, reitero, no es por ahí. La solución no está por allí. perfecto. Y por otra parte, están aumentando fugas en comisaría. Eh, bueno, esta pregunta, a mi modo de ver, está relacionada con la primera, en realidad con la segunda también, Sí, porque ya hemos en alguna otra salida analizado esta cuestión de la superpoblación en los lugares de encierro. Así que allí, en primer lugar, había que aclarar que las cárceles están superpobladas. No hay lugar ya para que ingresen nuevos presos. Eh, Más o menos la proporción sería que en los lugares donde entran cuatro apretados, tienen que entrar siete. Entonces, bueno, sí. se turnan para dormir y bueno, en los contextos de encierro hay que esperar también alguna problemática de violencia en muchos lugares. Hay situaciones donde hay que pelearse violentamente para lograr el espacio dentro de ese lugar, en los penales. Y en las comisarías, que como ya lo explicamos varias veces, y también hay muchos fallos de la Corte Suprema, no es el lugar adecuado para el alojamiento de presos de larga duración. Pero bueno, eh, como dicen algunos árbitros de fútbol, siga, 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 siga cometiéndose infracciones que deben ser sancionadas. Eh, y bueno, allí lo que está pasando es que en este escenario se está percibiendo un aumento muy preocupante de las fugas en muchas comisarías del país
y donde han aumentado fuertemente es en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde en el último mes, si no recuerdo mal, se han producido 17 fugas. La última fue de 7 de una misma dependencia policial, de los cuales hasta el día de hoy, ya han pasado 2 semanas, han sido recapturados dos. Y estos Sí, dos fueron recapturados porque rápidamente, una vez que recuperaron la libertad, estaban cometiendo otro delito. Así que, digamos, este, no, ni siquiera tendrían este tipo de situaciones. Bueno, ¿y por qué en general se producen las fugas? ¿por qué? En términos generales, las fugas se producen por dos motivos. Uno de Bien. ellos, a veces pueden estar entrelazados, ¿no? Uno de ellos es que cuando algunos presos consiguen algún dinero, logran comprar, por así decir, la voluntad de algún personal policial digamos, alguna puerta abierta, por decirlo entre comillas, digamos, ¿no? Eh, esta es una situación. Y la otra es alguna interna dentro del servicio penitenciario o de la fuerza de seguridad o con los mandos superiores de la fuerza o con el poder político del área donde se está discutiendo alguna mejora salarial o mejoras en las condiciones laborales del personal policial o penitenciario que no son satisfechas o se alarga la negociación. Entonces, este, a veces con dinero y otras veces sin dinero, como dice el bolero, estos eventos son facilitados por quienes tienen la obligación y la facultad de impedir el egreso para, de alguna manera, presionar para que sean satisfechas sus demandas en las condiciones de trabajo, con lo cual nos liga con un debate viejo debate diría yo, que hemos analizado en alguna otra salida anterior, que es la sindicalización u organización parecida de la fuerza de seguridad y de los integrantes de los servicios penitenciarios federales y provinciales para que puedan mejorar o discutir más democráticamente sus condiciones laborales y salariales. Esto también y finalmente ha producido en algunos casos, tanto en internos de penales como en dependencia de seguridad, que no se reportaran como fugas y se dejan salir algunos internos, en general en horario nocturno, para que vayan a cometer delitos y el producto o el botín del delito sea después compartido con el personal policial o penitenciar que, entre comillas, le ha dejado alguna puerta abierta para hacer este negocio, digamos, entre comillas, entre los cerrados y los encerradores. Así es. Bueno, doctor, ha sido muy explícitas las respuestas que nos ha dado a las preguntas que siempre le hacemos. Y bueno, le decimos a la audiencia que por hoy ha estado el doctor el día miércoles, pero vamos a seguir los días jueves de 2:40 a 13. Así es que si Dios lo permite, doctor, nos vemos el próximo jueves a las 12:40. ¿Le parece a usted? Me parece muy Con bien y no quería terminar sin aplaudir un libro que acaba de salir que se llama Maltrato a los mayores, de las colegas Sandra Iriart y Marcela Vázquez, literatura que recomiendo, digamos. Muy bien, muchas gracias. Así es que, a ver, para todos los lectores que gustan de esa disciplina, que por supuesto está a disposición ya con este libro.
Bueno, doctor, ha sido muy amable como siempre, como cada jueves en este micro programa que hacemos ambos juntos de justicia, seguridad y derechos humanos para que toda la audiencia esté alerta, bueno, abordar. Porque tenga un lindo fin de semana, nos encontramos el próximo jueves, ¿le parece a usted? Así es, gracias igualmente, que la pasen lindo. Hasta el jueves. Así el próximo jueves, o sea, no por mañana, sino por el otro próximo jueves, estaremos nuevamente, si lo permite, con Norberto Tavos Nazca, licenciado en criminología con temas, bueno, candentes del momento para abordar respuestas de él. Muchas gracias y hasta el otro jueves.